gracias por su asistencia al día de hoy. Damos inicio al informe de presentación de reservas de hidrocarburos 2021 con palabras del señor Ministro de Minas y Energía, Diego Mesa. Adelante. Bueno, muy buenos días, muy buenos días a todos los colegas periodistas que están aquí presentes. Muchas gracias por haber atendido esta invitación. Hoy es un día muy importante porque en compañía del presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el doctor Zamora, pues vamos a estar presentándoles a ustedes el informe de recursos y reservas para el año 2021. Este es un ejercicio que, como ustedes saben, hacemos cada año y se da una explicación detallada que hará ahora el doctor Zamora, tanto para petróleo, para crudo, como para gas, de cómo fueron las variaciones en reservas, en incorporación de reservas frente a lo que se produjo durante el año y cuál es el nuevo índice, digamos, de reservas tanto en barriles y en gigapiés cúbicos como en años. Y aquí quiero arrancar pues haciendo una mención importante, y es que como este va a ser el último informe de recursos y reservas que presentamos en la administración del presidente Duque, resaltar que desde que llegamos en el año 2018, uno de nuestros principales objetivos para el sector de hidrocarburos era volver a reactivar la exploración en el sector. Y esto porque cuando llegamos en agosto, pues habíamos encontrado que el país llevaba un periodo casi 5 años sin firmar nuevos contratos petroleros, y esto nos causaba gran preocupación, sobre todo a los que hemos trabajado varios años en este sector, porque eso impactaba directamente las variables que pues en un futuro nos iban a dar un mayor número de reservas o de producción. Veíamos el impacto en la actividad sísmica, en número de pozos exploratorios, en inversiones, y pues la tarea desde el día 1 era ver cómo dinamizábamos nuevamente la exploración en el sector, y creo que los resultados han sido muy satisfactorios. Hoy, después de 3 años y 9 meses, a través del proceso de asignación permanente de áreas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, se han logrado firmar 69 nuevos contratos petroleros. 66 de estos han sido contratos de E&P, 3 TEAs. Tenemos 11 de esos 69 que están enfocados en áreas costa afuera, que es donde tenemos un gran potencial tanto petrolero como gasífero. También hemos hecho una apuesta por desarrollar desde un punto de vista científico los yacimientos no convencionales, y vimos con mucho agrado el informe de tendencias por parte de la ACP este año, donde muestra que la inversión solamente en exploración va a ascender en el año 2022 a más de 1.1 billones de dólares, casi que más que duplicando lo que se había hecho en el año 2021, y cuando se le añade no solamente exploración sino desarrollo y producción, un total de cerca de 4 billones de dólares, que es un incremento de cerca del 42% con respecto a lo que se hizo el año pasado. Entonces, esas acciones que se han venido adelantando con resultados concretos, las hemos visto reflejadas en mayor inversión. Ya también tanto Ecopetrol con Shell anunciaron el inicio de la campaña exploratoria del pozo Gorgon 2 hace aproximadamente mes y medio. Lo propio hizo también Ecopetrol con Petrobras en el pozo Chua, que ya también arrancó la campaña exploratoria en aguas profundas del Caribe colombiano. Entonces vemos cómo el sector se ha venido dinamizando, y eso es de suma importancia para la economía del país, porque, como lo hemos repetido en varias ocasiones, este es un sector, el sector de hidrocarburos, que es absolutamente crítico para la estabilidad macroeconómica colombiana. En materia de Producto Interno Bruto, más del 3.3% representa este sector. En materia de balanza de pagos a través de las exportaciones, cerca de un 45% aproximadamente. En materia de cuenta de portafolio a través de inversión extranjera directa, es cerca del 30%. En materia fiscal, sobre todo con los precios que estamos viendo últimamente por la coyuntura internacional de la guerra de Ucrania en Rusia, puede representar entre el 15 y el 20%
aumento de los ingresos corrientes de la nación, sin contar regalías, y en materia de regalías cerca de 1 de cada 3 pesos de los presupuestos de inversión. Entonces, hoy pues tenemos muy buenas noticias para el país. Ahora el doctor Zamora nos va a entrar en detalle de los cambios, pero pues les voy a dar los mensajes principales, arrancando por el sector de crudo. Tenemos un incremento en materia de reservas, pasando del año 2020 de 6.3 años a 7.6 años. Este es la tasa o la rata de reserva más alta que tenemos desde el año 2009. Adicionalmente tuvimos algo muy importante, y que se tuvo una tasa de reemplazo de cerca de 1.8 barriles por cada barril producido, y además algo que es muy importante, y por eso la introducción que hacía ahora con respecto a la dinamización de la exploración en el país. Cuando uno mira no solamente las reservas probadas, que incrementaron a 7.6 años, sino que miramos las reservas probables y posibles, que son las 2P y las 3P, vemos también incrementos significativos. En el caso de las reservas probables pasamos de 8.8 años a 10.5 años, y en el caso de las reservas posibles o 3P pasamos de 10.7 años a 12.9 años. Y en materia de gas también hay una muy buena noticia para el país. Por primera vez desde el año 2017 logramos revertir la tendencia decreciente en materia de reservas de gas, y en el caso de gas pasamos de 7.7 años en reservas probadas 1P a 8 años. O sea, aquí hubo también un incremento, y aquí y ahora el doctor Zamora entrará en detalle, también con una producción que tuvo récords históricos en el año 2021. Cuando vemos las reservas probables 2P, pasamos de 9.4 a 9.7 años, y finalmente en reservas posibles pasamos de 10.6 a 11.4 años. O sea que tanto en crudo como en gas, noticias muy, muy positivas, y vale la pena destacar que la valoración neta que se hace de estas nuevas reservas es del orden de 35.2 billones de pesos. O sea que también aquí hay un componente económico importante. Con eso, pues quisiera darle paso al doctor Zamora, que va a entrar en el detalle de cómo se dieron los cambios. Nos va a hablar también de cómo es la distribución en los diferentes departamentos del país, y posteriormente tendremos, doctor Zamora, pues un espacio para preguntas por parte de los periodistas. Muchas gracias, doctor Zamora. Bueno, muy buenos días a todos. Yo voy a centrarme en lo que son los detalles concretos y objetivos del ejercicio de compilación de informes de recursos y reservas que hacen las empresas. La agencia pues tiene esta función de recoger los informes de las empresas que tienen contratos de exploración y producción, y ellos, con base en la información técnica y económica, siguen un proceso de certificación mediante auditores independientes especializados, siguiendo una norma que es el Sistema Internacional de Gerencia de Recursos y Reservas, y lo que la ANH hace es simplemente consolidar esa información. Aquí hay muy poco de juicio, muy poco de juicios de valor subjetivos por parte de la entidad. Es simplemente un ejercicio de compilación de informes de las empresas operadoras. Entonces, gracias. Vamos a empezar. Las reservas son un concepto económico que depende tanto de la información geológica, de los descubrimientos, de las características, como de los costos de producción y de los precios. Entonces están susceptibles a fluctuaciones, no solamente por efectos de nuevos descubrimientos y de revalorizaciones, sino también del entorno económico del sector. Entonces ha sido un año muy interesante. Pero bueno, ya dejaremos las lecturas de estas cifras
para la sesión de preguntas y respuestas. Es mucha información, son muchas variables, voy a remitirme a los datos. Entonces, empecemos por el tema de gas, que el año pasado pues, tenía una tendencia preocupante y este año pues empieza a reversar. Entonces, este es el resultado de lo que es el último informe de recursos y reservas, en el cual vemos que en el año 2021 se con unas reservas comerciales, esto marca, sí, reservas comerciales de 3.16 terapiés cúbicos, ¿sí? Estos son reservas de 3.164 gigapiés cúbicos o 3.1 terapiés cúbicos. Esto adicionalmente a 414 gigapiés cúbicos que se tienen reservados, los tiene reservados Ecopetrol para hacer autoconsumo, autogeneración de energía para sus propios procesos. Ese fue un cambio que se introdujo en el año 2019, como pueden ver, que generó una pequeña caída respecto a lo que se había reportado en el año 2018. Este año hicimos una armonización de esa información, digamos, reportando para cada año, aquí como pueden ver, la misma información que estaba reservada para autoconsumo, que no es comercial y por lo tanto pues no afecta el índice de reservas a producción en años. Entonces hicimos el ejercicio para hacer comparable esta información del día de hoy, que responde a un cambio en la normativa internacional que obliga a reportar por aparte estas reservas para el autoconsumo y autogeneración. Entonces, haciendo el informe más comparable del año 2015, vemos que así efectivamente había una tendencia desde el año 2017 a la baja en el índice de reservas y producción en años, hasta el año 2020, donde ya tuvimos, digamos, el mínimo desde por allá del año 2008. Entonces, efectivamente este año aumentó ese índice a 8 años, desde el 7.7 del año pasado, y eso se debe principalmente a, como pueden ver en estas barras, en amarillo está, bueno, este marcador es un poco lento, en amarillo está el consumo del año y en azul las nuevas reservas. Vamos a ver al final cómo es el índice, pero prácticamente este año el índice de reposición de reservas fue de 1.8. Entonces, por cada pie cúbico de gas que se consumió, 1.8 fueron adicionados. Entonces, si comparamos eso con los años anteriores, vemos que de verdad veníamos con años muy pobres de reposición de reservas, como 2015, 16, en el año 2015 fue prácticamente cero, y en todos los años había sido menor la reposición de reservas que el consumo. Por primera vez ahora tenemos un índice muy importante de reposición de reservas. ¿Son 610 millones de pies cúbicos? Gigapiés cúbicos, sí, 610.000 millones de pies cúbicos. ¿Sí? El consumo, el consumo está en la misma medida, gigapiés cúbicos, miles de millones de pies cúbicos. 1.54 en gas, 1.8 de crudo. Que este es 1.54, sí, muchas gracias, ministro, lo veremos más adelante. 1.8 en crudo. Entonces, mira, no, siempre hemos tenido la misma cifra. El año pasado, el total de gas que hay, digamos, desarrollado es de 2.9 más 413, o sea, efectivamente es 3.3. Pero este gas no es comercial, se reserva para el autoconsumo.
Entonces el que es comercial es 2.9 terapias cúbicos. Entonces por eso hicimos el ejercicio de hacer la misma división entre gas que es comercial con el que no es comercial porque está reservado para autoconsumo, no va a salir al mercado. Entonces, este año en el gas comercial tuvimos un aumento de más o menos 200 gigapies cúbicos. ¿Sí? Bueno, si lo miramos, si tenemos en consideración las reservas probables y posibles, que son reservas que ya han sido identificadas en los contratos, pero que todavía no son comerciales, las reservas probables todavía no son comerciales porque no tienen contratos, porque no están en el mercado, y las posibles porque requieren de alguna actividad adicional de exploración para probarlas y algunas inversiones adicionales, pues entonces vemos que si sumamos lo que está probado más el potencial, entonces el índice de reservas a producción podría llegar hasta 11.4 años. Este es el primer año en que incluimos esta información porque nos da una mejor perspectiva de lo que tenemos adelante. Entonces, sumándole reservas probables y posibles que ya están identificadas en los contratos, que no incluye los nuevos descubrimientos que todavía no han sido evaluados, como los de la costa afuera que ha anunciado el ministro, que ya son descubrimientos pero necesitan una evaluación para ver si son económicas o no, sin contar con el potencial adicional que hay en el país, pues con lo que ya está identificado podríamos llegar hasta 11.4 años de suministro. Entonces incluimos esta información este año, pues para dar mejor visión a futuro. Aquí está pues la comparación entre las reservas en el año diciembre de 2020 con 2021. Vemos aquí que sumando lo que se llama 3P, probadas, probables y posibles, subimos de 4.031 en 2020 a 4.49 terapies cúbicos. Este es digamos, la contabilidad, la suma, el proceso que se hace para llegar de las reservas que teníamos en 2020, estas son las reservas probadas 1P, a 2021. Entonces se tiene en cuenta revisiones de años anteriores, o sea, mirando hacia atrás si hay que hacer algún ajuste, que este año no se hizo. Nuevos descubrimientos que en un principio pues son limitados, pero que a años futuros siempre son objetos de revalorización, como vemos aquí más adelante. EORS, producción mejorada, CERT son proyectos resultado de los incentivos tributarios que en este año no han sido tenidos en cuenta, no ha habido todavía ninguna inversión que haya sido producto de este incentivo. Factores económicos es mejora en los precios o disminución en los costos, reclasificaciones principalmente también por efectos de mejor recobro, de identificación de reservas adicionales, de inversiones en la producción, de mejores precios y menores costos, y revisiones técnicas más que todo relacionadas con nueva inversión en tecnología de producción. Entonces, se resta de todos esos factores la producción que se acumulada del año para darnos el resultado neto que vemos ahí. Una mejora de más o menos 200 gigapies cúbicos. Esta es la distribución de las reservas de gas en el país. Claramente Casanare tiene más del 50%, tiene 1.5 gigapies cúbicos, esto principalmente pues por todos los contratos de Piedemonte, todos los contratos de Ecopetrol, contratos de asociación y convenios de producción. Allí Ecopetrol, tengamos en cuenta que tiene además un plan de inversiones muy optimista, muy ambicioso. Entonces ese potencial de Casanare pues posiblemente a futuro va todavía a aumentar más. En segundo lugar está La Guajira, que en el pasado pues fue el departamento dominante en la producción, pero que está en declinación de momento, mientras
se acaban de consolidar los descubrimientos que hay en costa afuera. Acordémonos que mientras que hoy mismo está en perforación el pozo Uchúa de Ecopetrol y Petrobras. Luego Córdoba, Boyacá y así sucesivamente está toda la distribución en los departamentos. En cuanto a la reserva por empresas y por tipo de contrato, ahí vemos que digamos, los convenios de exploración y producción, que son los contratos de asociación que terminaron y con los cuales la Agencia Nacional de Hidrocarburos hace convenio con Ecopetrol, son el 38% de las reservas. Los contratos nuevos que ha firmado la agencia desde su creación implican el 18%. Perdón, el de asociación es el que traía Ecopetrol desde atrás, incluyendo La Guajira, que fue extendida, y los contratos que tiene en Piedemonte todavía vigentes, son el 18%. Los que ha firmado la agencia, contratos nuevos, el 3.6%, más otro tipo de contrato de la agencia que se llamaba Exploración y Explotación, el 2.9%, y los convenios de explotación el 4%, y convenios de exploración y explotación 4%. En cuanto a la distribución por empresas, realmente Ecopetrol tiene el 58% de las reservas, Jocol el 21%, acordémonos que Jocol opera La Guajira, entonces entre Ecopetrol y Jocol tienen casi el 80% de las reservas de gas. La siguiente empresa es Canacol Oil and Gas, que tiene un 7%, perdón, la siguiente es CNE, que es del grupo Canacol, tiene un 7%, Canacol misma, parte de ese grupo, y después Lubis Energy con 3%, Petrosantander 3%, Parex Resources 2%, Unión Temporal Omega 1% y Petróleos Sudamericanos otro 1%. Entonces hay una gran, digamos, concentración, un gran volumen que es controlado por Ecopetrol y su filial Jocol. Este sería el perfil de producción a futuro si tenemos en cuenta las reservas probadas, probables y posibles. Como vemos, las reservas probadas, por su naturaleza, tienden a declinar, son las que tienen la mayor, acordémonos que esto fue un informe presentado a Corte 31 de diciembre, entonces incluye algo para este año de producción de reservas probables y de posibles, y el perfil pues tendería a aumentar hacia, digamos, más o menos los 1.100 millones de pies cúbicos por día hacia el año 2025-2026, antes de declinar con lo que hoy tenemos identificado. Este es un proceso continuo donde se necesita continuar la exploración, el desarrollo y la inversión para mantener los perfiles de producción. Entonces, eso en cuanto a gas. En cuanto a petróleo, este fue el resultado a corte de 31 de diciembre del año pasado. Hubo un índice de reposición de reservas, aquí sí del 1.8. Como vemos en las barras del año 2021, el consumo fue de 269 millones de barriles, mientras que la incorporación de nuevas reservas fue de casi 492 millones de barriles. Esto pues tiene que ver en cierta medida con la mejora de precios comparado con el año 2020, pero también con los nuevos desarrollos que se han dado. Ya lo veremos más adelante. Entonces, el índice de reservas producción con reservas probadas, o sea, que ya están desarrolladas y ya están en el mercado, es de 7,6 años. Pueden ver ustedes el más alto desde el año 2014, que fue pues el año de mayor, fueron los años de mayor producción que tuvimos. Entonces, el índice está en 7,6 años. Indica un cambio en la tendencia importante, una aceleración en la incorporación de reservas. Si tenemos en cuenta las reservas probables y las posibles,
entonces podríamos llegar hasta un potencial de 12,9 años de producción a los niveles de producción del año pasado, que es el orden de 750.000 barriles día. Este fue la comparativo con el año 2020. Ahí pueden ver que aumentaron tanto las probadas como las probables y las posibles, y pasamos de un total de 3.000 millones de barriles, 3.066 millones de barriles, a 3.462. Entonces esto, bueno, son las cifras objetivas enviadas por la industria, pero claramente son resultado de una reactivación del sector. Este es el resumen del proceso de sumas y restas, en lo cual vemos pues que los factores económicos adicionaron 164 millones de barriles, hubo nuevas incorporaciones. Bueno, voy a empezar por la izquierda. Empezamos con reservas de 1.800 en el 2020, tenemos nuevas incorporaciones de 28 millones, con recuperación mejorada de 62, revisión por factores económicos 164, reclasificaciones 80, revisiones técnicas 158, menos la producción de 269 millones de barriles, para un total de un poco más de 2.000 millones de barriles al finalizar el año pasado. Esta es la distribución de las reservas, más de la mitad en el departamento del Meta, 51,6%, seguido por Casanare con el 17%, y luego Santander, Boyacá, Arauca, Bolívar, Cesar, Huila, Putumayo, Antioquia, Tolima y otros. Entonces hay una concentración importante en los llanos orientales en este momento. En cuanto a tipos de contrato, pues el contrato que corresponde al 55% prácticamente de las reservas es el convenio de explotación, son contratos de asociación que terminaron y que tienen contrato con la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Le siguen los contratos de exploración y producción con el 25% firmados con la ANH, después contratos de asociación que siguen vigente, 19%, y después siguen los otro tipo de contratos como mencioné anteriormente. De entre las compañías operadoras, Ecopetrol tiene el 66% de las reservas probadas, seguido por Geopark, Frontera Energy, Antiguo Pacific Rubiales, Geopark 8%, Frontera 7%, luego Gran Tierra 3%, Sierra Col, que es el Antiguo Occidental, 3% y otras el 13%. Bien, entonces hay una buena concentración de las reservas a manos de Ecopetrol. Este es el perfil de producción si se logran materializar las reservas probadas y posibles, que lo veríamos pues acercando, tal vez sobrepasando los 900.000 barriles día hacia el año 2024-2025, que era el nivel que teníamos en el año 2020, en los primeros meses antes de la pandemia. Entonces hay un potencial para recuperar esos niveles de inversión si la tasa de inversión sigue, digamos, si los precios siguen a estos niveles y si hay pues una administración que facilite los procesos de inversión. Estos son los índices de reemplazo de reservas. Aquí haría falta una línea al nivel del 100%, lo cual indica que cuando están menores del 100%, la producción es superior a la incorporación de nuevas reservas y entonces las reservas tienden a disminuir. Cuando está por encima del 100%, las reservas aumentan. Entonces ese es el caso en el año 2021, en donde el índice de reemplazo fue de 183% para petróleo y 154% para gas. Gas, que ese era el más preocupante el año pasado, podemos ver que los índices de reemplazo en 2020, 2019, 18, así han sido inferiores al 100%, inclusive en 2014 fue negativo. Esto es lo que ha llevado pues a que bajaran los años de producción a los niveles actuales de consumo. Aquí, por ejemplo, es interesante poner una nota en el año 2004, bueno,
eso no marca bien. El año 2004 vieron que el índice de reemplazo de reservas de gas fue de 333%, y dice uno, ¿qué pasó ese año? Y eso ilustra el efecto de lo que es el término comercial en las reservas. Las reservas P1 aumentan cuando hay gas comercializado. Entonces, sin que hubiera grandes descubrimientos, en 2004, ustedes acordarán, se iniciaron las exportaciones a Venezuela, y eso hizo que una cantidad de gas que era reserva probable en La Guajira se convirtiera inmediatamente en reserva comercial porque se abrió un mercado. Entonces, una nota interesante. Creo que este es ya el último que tenemos, y con esto pues presentamos el informe y abrimos para preguntas y respuestas. Muchas gracias. Algo. Entonces, ¿es un cambio en la medición? O sea, ¿qué es lo que está pasando para entender estas reservas en comparación a cómo se reportaban Pongamos antes? las de gas si quieres. Las de gas. No ha habido cambio. Las cifras son las mismas. Echemos atrás las de gas. Voy. Las de gas son las primeras. Las primeras. Ahí. ¿Acá? Ahí, sí. Entonces, ¿qué tenemos? Miremos, por ejemplo, el año 2015. Año 2015 se reportaron 4.361 más 239 gigapiés. Eso da aproximadamente 4.600, ¿sí? Este año, digamos, le restamos esos 239 que eran reservas que estaban dedicadas a autoconsumo para adaptarlas a la nueva norma. Entonces, a partir de 2019 ya se vienen reportando las 3.163 que son comerciales, y aparte las 369 que están ahí en verde, que son reservadas para autoconsumo. Entonces, este año hicimos el ejercicio de armonizar esa nomenclatura para poder hacer comparables los indicadores. Ese fue el cambio que hay hoy. Entonces, si cogemos únicamente las reservas comerciales, que son el número que estaba, el número grande, entonces este año tenemos 3.164 gigapiés cúbicos o 3.1 teras, que son las comerciales, las que salen al mercado, las que abastecen el consumo. Y lo que está en verde está reservado. Si las sumas, te daría 3.5, 3.6. Entonces, sí hubo un cambio este año, pero se presenta, digamos aquí, se revelan las mismas cifras, pero con ese cuadrito que está arriba es el ajuste que ordena la nueva norma, que es decir, no reporte como reservas comerciales las que están reservadas para autoconsumo. Ese es lo que hubo de cambio. Verdaderamente, entonces, lo que se adicionó fueron 610 millones de terapias. Eso es lo que verdaderamente se adicionó. Sí. Esa es la adición. Esa es neta no, la adición menos el consumo, que fueron 395, miles de millones de pies cúbicos. Sí. No es lo neto. Exacto. Es el neto. Sí. Kevin Borges de Forbes Colombia. Complicado. Hola. Sí. Ministro, muy buenos días. ¿Qué factores incidieron para este incremento en las reservas de petróleo? ¿Ya se están viendo quizás materializados los contratos que se firmaron en 2019? O sea, un poco que nos dé contexto de qué factores fueron los que impulsaron el incremento de reservas de petróleo. Yo creo que es importante ahí, doctor Zamora, revisar la contabilidad, como lo llama el doctor Zamora, donde se muestra el cambio ítem por ítem. Y pues hay unos temas económicos, unos temas de reclasificación, unos temas de adición de reservas, pero doctor Zamora, si nos quiere volver a ilustrar al respecto. Aquí está cada una de las categorías de revisión. Esas son las que están identificadas en el sistema. Este es un sistema internacional. La más importante son las revisiones técnicas, los factores económicos y las reclasificaciones.
¿sí? Las otras son, digamos, marginales. Y a la baja, pues el consumo. Esas son, entonces, los factores económicos, es decir, el cambio en precio, no más, hace que aumente el recobro de las reservas. Entonces son 164 millones solo por cambio de precio. Y los otros, digamos, si son reclasificaciones por cuanto ha habido mayor exploración y se ha identificado más reservas recuperables. Son esos dos factores. También están nuevos descubrimientos, que aquí vemos que aparecen solamente 28 millones. Siempre va a ser así, los nuevos descubrimientos son un número muy pequeño, porque a medida que se va desarrollando el campo es cuando se dan las reclasificaciones y las revisiones técnicas. Entonces siempre un campo empieza, digamos, con unas reservas muy modestas, porque, digamos, a los inversionistas por la norma no se le pueden dar expectativas que no estén probadas. Entonces, una vez hecho el descubrimiento, a futuro, durante la vida del campo, se van dando esas revisiones técnicas, que es lo que vemos ahí como 158 millones, reclasificaciones como 80. Y desde luego el precio, si sube, se recupera más, si baja, se recupera menos. Luis Enrique Hurtado de Caracol Radio. Las reservas de petróleo pasan de 2.036 millones que eran en el 2020 a 2.039 millones en el 2021. Sí. Y para el ministro, quería preguntarle, ministro, en el peor de los escenarios, con un nuevo gobierno y como lo señalaba ayer la Asociación Colombiana del Petróleo, que se suspendan pues las inversiones que se tenían proyectadas. Con este escenario, ministro, ¿usted ve la posibilidad de que Colombia en el corto plazo, 2026 gas, 2028 petróleo, tendríamos que comenzar en esos años a importar estos dos combustibles? Y si quiere, ahí la primera, que es bastante rápida, la cifra exacta fue 1.816 millones de barriles en el año 2020 a 2.039 millones de barriles en el año 2021. Ahí se da el incremento de 6.3 años a 7.6. Pero la cifra exacta es 1.816, que es lo que está aquí en la barra verde del año 2020, versus 2.039 millones de barriles en el año 2021. La segunda respuesta, pues yo coincido con la preocupación que expresaba ayer la Asociación Colombiana del Petróleo. En caso de que pues se cumplan lo que está escrito en algunos programas de gobierno de candidatos, de no solamente prohibir de manera inmediata la exploración, sino también prohibir cualquier desarrollo costa afuera y prohibir los yacimientos no convencionales, pues nos veríamos enfrentados a una crisis, porque no habría cómo seguir reponiendo la producción que tenemos año a año. Aquí lo que vemos, y lo que explicábamos en el caso de gas, lo mismo vemos aquí en petróleo. Al haber producido 269 millones de barriles el año pasado y haber reemplazado o adicionado 492 millones de barriles, ese índice de reposición de 1.8 es lo que nos permite incrementar las reservas a futuro. Si uno completamente acaba con la actividad de exploración, pues lo que pasaría en este ejemplo, a manera de ilustración, es que la barra azul de 492 pues no existiría y simplemente tendríamos una producción de 269 millones de barriles que se le restaría a los 1.816. O sea que la barra verde, en ese caso hipotético de no tener exploración y no haber incorporado reservas, pues bajaría y tuviéramos un decrecimiento en el número de años. Entonces la preocupación es que en el mediano plazo podríamos estar viviendo una situación donde habría que importar crudo y gas para poder suplir la demanda interna. Si me permite, ministro, ampliar un poquito más, porque esto que dice el ministro es clave, muy importante. Acuérdense que nosotros nos definimos como un país con petróleo y no un país petrolero. ¿Cuál es una de las diferencias de esa circunstancia? Porque nosotros, por la naturaleza de nuestra geología,
podemos mantener la producción en la medida en que hay inversión continuada, actividad continuada. Si nosotros tenemos, el país ha necesitado en promedio en los últimos 20 años unos 4.000 millones de dólares al año en inversión, de los cuales más o menos 1.000 van para exploración y 3.000 solamente para el mantenimiento de la producción. Y esto las empresas lo tienen que hacer todos los años. Fíjense, en 2020, por la pandemia, no se pudo mantener la inversión y automáticamente la producción cayó de 950.000 a 750.000 barriles en un año. Eso es lo que pasaría si las industrias no siguen invirtiendo. Y no siguen invirtiendo si no trabajan armónicamente con el Estado. El año 2020 y 2021 fueron años supremamente intensos en reaccionar a las necesidades de la industria, en permitirles la revisión de sus programas, el traslado de sus inversiones, en permitirles flexibilización. O sea, ha sido un trabajo muy intenso para que se pueda recuperar la industria. Ahora mismo estamos, el Consejo Directivo está considerando una nueva norma que va a facilitar aún más el despliegue de las inversiones. Entonces, todo va a quedar listo para que la industria pueda continuar ese ritmo de inversión y mantener la producción. Pero si por cualquier circunstancia la industria deja de invertir, la caída es vertical. Miremos cuál sería lo que nos espera si la industria deja de invertir por cualquier razón. Y acuérdense que la industria es muy sensible, muy nerviosa a todas las señales, ¿sí? Mire, esto es petróleo, mire la línea azul. La línea azul ahí nos marca que la producción, si se deja de invertir, bueno, esta es la línea de reservas probadas. Si se continúa invirtiendo del orden de 3.000 millones de dólares por año, porque eso es lo que se necesita para que las reservas actuales sigan esa línea azul, que de todas maneras está en bajada. Si se dejan de invertir esos 3.000, la caída es muchísimo más importante, así como fue la de 2020. De ese orden, fueron del orden como del 25% de la producción en un solo año. Entonces, es la naturaleza de nuestra geología, son yacimientos pequeños, hay que estarlos continuamente estimulando, continuamente desarrollando, continuamente descubriendo nuevos, reemplazando reservas, mientras que un país petrolero, aunque también la producción puede caer, vimos lo que pasó en Venezuela, ya tiene identificadas más de 200.000 millones de barriles, 200 veces más nuestras reservas, y ahí están, pero también necesita inversión permanente para seguirlas aprovechando. Omar Ahumada, del Tiempo. Doctor Zamora, ministro, el año pasado hubo un impacto grande en la industria en materia de producción por el tema del paro. Quería preguntar si en materia de reservas alguna actividad de las compañías se vio afectada que incidiera en el resultado y que este dato que están mostrando hoy hubiera podido ser un poco mayor, si ha habido algún reporte de las empresas. Yo me atrevería a decir que si hubo impacto en las reservas fue limitado. Algún impacto hubo que haber, porque las empresas para poder incorporar reservas necesitan el trabajo continuado, tanto de hacer exploraciones adicionales como de análisis. Pero yo diría que el impacto se vio más en la producción que en la dinámica de reservas, que es un ejercicio de más largo plazo. Yo ahí complementaría, Omar, que definitivamente lo que dice el doctor Zamora en producción fue dramático el impacto, porque hubo que cerrar pozos por varios días en Putumayo, en Meta, en Arauca, y eso hizo que sobre todo en la segunda mitad de esos 72 días de bloqueos pues tuviéramos una caída significativa en materia de producción. Y en materia de reservas, pues los impactos que hubo fue retrasos. Por ejemplo, empresas que no pudieron movilizar taladros dentro del programa que lo tenían presupuestado. En algunos casos pudo haber sido un retraso de 15 días, de 20 días, de 40 días, y ahí pudo haber un impacto, pero es, digamos, difícil exactamente establecer qué se corrió, digamos, de un año a otro por esos retrasos que ocurrieron, sobre todo durante
mayo y junio, que fue cuando más se impactó la movilidad en los departamentos, digamos, de mayor producción y actividad en exploración, que es el caso de Meta, de Casanare, de la parte del Piedemonte. Omar, además, esto de las reservas y la producción es una función bastante curiosa. Como hubo menor producción el año pasado, pero mayor incorporación de reservas nuevas, entonces el índice de reservas-producción, digamos, se vio beneficiado por esa baja en la producción, ¿no? Porque la producción el año pasado fue menor que lo que hubiera sido si no hubiera habido paros. Entonces, ese denominador, la P en RP, fue menor, luego eso sí afecta el índice de duración de las reservas, pero positivamente. Entonces, esto es una función dinámica compleja. Lina Quiroga de Semana. Tengo dos preguntas. Del total de reservas de petróleo, ¿cuántos barriles se sumaron por los contratos que se han firmado desde 2018? Y la segunda, si me puede regalar más detalles, doctor Zamora, de esa norma que están haciendo para impulsar la exploración, ¿qué cambios va a tener? Sí, 2018, ¿por qué dices 2018? De 2018 acá se han firmado 69, ni un barril todavía, porque ninguno no han comenzado todavía la exploración. Es una pregunta muy importante porque el resultado de la firma de contratos solamente se ve por allá a los 5 o 10 años, que es cuando se hacen las consultas, cuando se identifica en dónde se va a operar, cuando se hace la sísmica, y de ahí a que haya una perforación, mínimo 3 años. Entonces, ni un barril se ha visto de eso. Eso es adicional. No están ni siquiera en las reservas probadas y posibles. El paro nacional, el tema de elecciones, y eso puede retrasar que ese periodo que usted cuenta de años sea mucho mayor. Todo eso, todo incide. Cuando hay, digamos, efectos que ponen a la industria a pensar, entonces dicen, no, esperemos a ver qué pasa. Eso siempre, precisamente los nuevos contratos, para resolver la segunda pregunta, les da a las empresas mayor flexibilidad para acelerar o atrasar sus inversiones en el periodo de exploración. Ya no tiene que comprometerse en hacer una sísmica el primer año, un pozo el segundo, sino que ellos a su criterio deciden qué hacen y cuándo lo hacen para darles mayor flexibilidad, y eso le da mayor valor a los contratos y eso lo hace más atractivo. Es una de las cosas que tienen los nuevos contratos. La nueva norma, para referirme a la segunda pregunta, básicamente vuelve a los orígenes de la norma del Acuerdo 08 de 2004, que es un contrato que se rige más por el derecho privado, haciendo uso de la excepción de la Ley 80, el artículo 76, y que lo vuelve también más atractivo porque es menos pesado en contratos, digamos, que se rigen por el derecho público. Es que hubo una reforma en el año 2017 que digamos, no hizo uso de esa excepción y los volvió muchísimo más difíciles de administrar y con mayor riesgo político para las empresas. Entonces, esta nueva reglamentación vuelve a la época en que se firmaron más contratos. Acuérdese que entre 2014 y 2018 no hubo contratos, eso pues no vamos a estudiar esa historia, pero acuérdese que entre 2008 y 2014 fue la época donde hubo mayor interés porque teníamos un régimen más atractivo. Pero lo que usted menciona es que no había límites, no iba a haber límites de tiempo ni para hacer las perforaciones ni las presiones. ¿Eso no lleva a que las empresas se queden con el bloque, la área y nunca las hagan o nunca las tengan? Buena pregunta también, porque es que le contesté la primera parte del modelo más no la segunda antes de pasarle al ministro. No, el límite de tiempo sí está dado, 6 años y punto. Las empresas tienen un incentivo para acelerar la actividad, porque con cada pozo que perforen dejan de pagarle a la entidad una suma de garantía que ellos tienen y dejan de asumir los costos de la garantía. Curiosamente, tienen un sentido de flexibilidad, pero un incentivo para acelerar que no tenían antes. Antes tenían el incentivo para atrasar, para dejar que todo se acumulara y después pedir
traslados, no, ahora tienen un incentivo para acelerar la actividad y está dado en pozos. Eso se llama, no es el tema de hoy, pero se llama valor económico de la exclusividad para explorar, que es lo que ellos se comprometen a darle al Estado si no exploran. Si no exploran, ese valor le entra a la caja de la NH. Entonces tiene un incentivo para acelerar. Yo simplemente, Lina, iba a complementar con esa explicación ya completa del nuevo modelo de asignación y las condiciones, pensando en la primera pregunta que hiciste de futuro, y creo que aquí el gran mensaje que estamos dando es: dejamos un legado muy importante para la nueva administración, corregimos lo que nosotros recibimos, que aparentemente era como si hubiera existido una política implícita de no más exploración, por haber llevado 5 años y firmar nuevos contratos, pero con implicaciones muy complicadas a futuro en materia de sísmica, de pozos exploratorios, etc. Aquí le entregamos a la nueva administración unas reservas, tanto en petróleo como en gas, que están por encima de lo que habíamos recibido en petróleo y habiendo revertido una tendencia creciente desde el año 2017 en gas, pero además 69 nuevos contratos que van a ver los resultados durante los próximos 5 años en materia de reservas, posteriormente en producción, y además un proceso nuevo de asignación permanente en curso cuando terminemos la administración, que es lo que se ha venido trabajando recientemente con la agencia. Martín Rosas de la Guía del Gas. Doctor Zamora, buenos días. 2 preguntas. ¿Con qué precio de barril se hicieron los cálculos? Y segundo, antes de que termine el gobierno, ¿va a quedar estructurada otra ronda de asignación? Sí, la norma establece que esos precios son el promedio del año pasado. Creo que el año pasado el promedio estuvo alrededor de $70 por barril y con ese premio se calculan, con ese precio. Para el año entrante, pues habrá que tener el precio promedio de este año que apunta a que va a ser superior a 100. Entonces, ese factor no más hará que el año entrante pues también aumenten las reservas. Eso por un lado. Por otro lado, sí, la respuesta es sí. Y es un poco lo que el ministro ha querido, y es que toda la normativa, el nuevo contrato, el cronograma y todo quede listo para que el nuevo gobierno, cuando lo decida, se lance la próxima ronda. Es más, si quiere, el día 1 después de las elecciones, que se anuncie el cronograma, pues esta administración lo anuncia y le cede el testigo al próximo. O sea, estamos listos para la próxima ronda, pero lo que no se puede es terminar antes de que termine el gobierno, porque quedan muy pocos meses. Y el cronograma ideal es de entre 4 y 6 meses, porque hay que anunciar la fecha de corte para nominaciones, fecha de corte para habilitaciones, hay que hacer coordinación y concurrencia, hay que examinar toda la información y hacer la lista de habilitados, y luego hay que organizar la ceremonia de recepción de ofertas. Entonces calculamos 4 meses o 6 idealmente.